Bueno, como todos los domingos, traigo el reporte de nuestra iglesia de Pómpano. Hoy traigo otra bendición otra promesa, otra respuesta de las oraciones que el Señor ha hecho en ese lugar. Este martes fuimos con don Ramón a la iglesia de Pómpano. Resulta que un muchacho joven, un muchacho de 22 años, cometió un error. Simplemente se dejó llevar un día por los tragos y de pronto por la droga. Y él vivía en Orlando, pero estaba invitado aquí a pasar la Navidad por la novia que era de él desde su país, desde Honduras. Resulta que llegaron de la fiesta y pasados de tragos y de droga, me imagino, se pusieron a hacer el amor en el área de la piscina. Entonces los vecinos llamaron a la policía. Y cuando llegó la policía, los filmaron. Entonces cuando la muchachita se dio cogida, dijo: no, es que él me está violando. Entonces tenían los testigos de todo el condominio. Tenían testigos a cada policía que llegó al lugar. Y aparte de eso tenía la acusación de la niña que decía que la estaba violando. Resumiendo esto, el muchacho llegó ahí en diciembre. Por lo general, ahí en ese lugar se quedan hasta casi 2 años esperando que el juez le dé una sentencia para enviarlo a una prisión una prisión estatal. La bendición es que este muchacho llegó en diciembre y la semana antepasada llegó el abogado y le dijo: bueno, le traigo buenas noticias. Lo sentó y le dijo: la fiscalía está pidiendo por usted 75 años de cárcel. Está hablando de un muchacho de 21 años y 75 serán 96 años por un error que cometió en su vida. Y no fue un error, o sea, no mató, pero fue un error. 96 años. Pero la buena noticia es que yo ya negocié con la fiscalía y le van a dar 55 años. Imagínense, ese muchacho quedó, o sea, desbaratado. 55 años. Lo que hablábamos con don Ramón, un muchacho que usted lo mira a la cara y él es tan tímido que ni siquiera sostiene la mirada. Para hablar se pone colorado, o sea, es penoso. Él hizo eso y reconocemos que tomó una falta, pero lo hizo en un momento equivocado, y ese momento equivocado le estaba costando 50 años en la cárcel. Entonces, cuando el abogado se fue, este muchacho quedó desbaratado y llegó al grupo y estaba pues desconsolado, pidió oración y ya estaba entregado. Humberto, que es el líder del grupo ahí, le dijo: esto lo único que hay es que colocárselo en las manos de Dios. Vamos a orar para que el Señor haga justicia, para que el Señor haga el milagro que tiene que hacer. Y empezaron a orar toda la semana. Y cuando el lunes el muchacho fue a corte, el fiscal lo llamó y llegó el juez y le dijo: bueno, hemos ya hablado de su caso y le vamos a dar 5 años de cárcel, 10 de probatoria, y su récord no queda manchado como violador. Imagínense. Cuando le dijeron esto, el fiscal se paró y le dijo al juez: no entiendo, o sea, ¿cómo le van a bajar de 70 años a 5 años? ¿Cómo le van a borrar de su récord que no es violador, si es un violador? Y el juez dijo: no, esa es mi decisión, 5 años de cárcel, 10 de probatoria. Es un milagro. Es un milagro. Y el milagro no basta ahí, sino que es que él duró apenas de diciembre ahorita, a la semana pasada. No tuvo que estarse ahí 2 años esperando su sentencia, sino que en 2-3 meses el señor 5 años de cárcel y ya. Va a pagar sus consecuencias por lo que hizo, pero glorificamos a Dios que es una oportunidad que se le da a un muchacho. O sea, son 5 años que él a los 26 puede salir y rehacer su vida. No sacarlo a los 90 años de edad cuando hace una vida perdida. Dios tuvo misericordia de ese muchacho y le dio la segunda oportunidad. Y esta gente estaba este martes alabando a Dios y adorándole por ese milagro. Y decían: pastor, ahora sí tenemos otro motivo más de creer en el Señor, que es un Dios que hace milagros. Entonces ese martes salimos todos gozosos de escuchar lo que el Señor está haciendo en la cárcel por ellos. Así que nuestra iglesia en Pómpano, victoriosos en Cristo, está siendo bendecida por el Señor, cada día más y más y más. Bueno, el tema que traemos hoy es las bendiciones de la confesión.
Todos sabemos que ya se aproxima Semana Santa y es una época donde todos sabemos que el Señor entregó su Hijo en la cruz del Calvario y Él fue crucificado y fue lacerado, fue de todo y derramó su sangre por perdonar nuestros pecados. Pero para perdonar nuestros pecados dice la Biblia que hay una bendición para los que confiesan los pecados. Cuando estaba buscando, mirando lo de la confesión, encontré un artículo que me pareció increíble. O sea, a mí me pareció chistoso al momento, pero me puse a investigar y es cierto. O sea, es cierto que les voy a decir. Dicen que en Francia, por solo 0.34 centavos al minuto, los católicos franceses pueden confesar sus faltas por teléfono. A mí me pareció, por 0.34 centavos de euros, yo con mi teléfono y marco y me confieso, sí. Entonces, esta no se trata de una iniciativa de la Iglesia Católica, sino que de un grupo de empleados de una pequeña empresa de París de mensajería que están queriendo llevar eso. Para cuando llega uno y coge la llamada telefónica, entonces marca uno, dice pulse 1 para confesarse, pulse 2 para escuchar algunas confesiones y pulse 3 para asesoramiento de la confesión. Eso es una compañía que se llama La File du en francés, pero en español es La Línea del Señor. Y está respaldada por su website y dicen que hay dos líneas, una de 15 centavos y otra de 34 centavos. Pero lo increíble de esto es que yo dije, bueno, debe ser algo, y seguí investigando y me di cuenta que aquí en los Estados Unidos la Iglesia Católica dio su visto bueno a una aplicación por el teléfono iPhone que tiene que guía a los creyentes a la confesión. Dice, la Iglesia Católica dio su visto bueno a una aplicación para el teléfono iPhone que sirve de guía para los fieles para la confesión. El programa llamado Confesión salió a la venta la semana pasada en los Estados Unidos a través de la tienda de internet iTunes por 1.99 centavos. Nuestro deseo es invitar a los católicos para que se comprometan con la fe a través de la tecnología digital, dijo la agencia de noticias Reuters Patrick Lauren de la empresa. Entonces, esto fue aprobado por el Papa. Dice, invito a los jóvenes sobre todo a hacer un buen uso de su presencia en el mundo digital, expresó el Papa. Advirtió que tuvieran en cuenta que, sin embargo, la comunicación digital es solo parte de algo de la tecnología, pero que es más grande tener el contacto humano. Entonces, increíble, ¿verdad? Que ahora usted puede coger su iPhone y confesarse por 1.99. O sea, está buena la oportunidad que nos están dando. Ya estamos regresando nuevamente a los tiempos de la iglesia primitiva, donde le vendían a usted la salvación. Le decían, si quieres ser salvo, aquí hay una carta expedida por el rey, fírmela y su salvación vale 100,000 pesos. Si quiere salvar a su hermana, 150,000. Las famosas indulgencias. Entonces yo compraba mi salvación, la firmaba, la metía en la cajita, me decían, y por ese lado de la caja salía una paloma volando y ya sale mi salvación. Yo mirando esto digo, increíble que estamos regresando nosotros a una idolatría y a una cosa que el Señor para él es bastante abominación. Entonces, yo me pregunto, ¿será que la confesión es tan importante que nosotros podemos comercializar con ella? La confesión es muy importante y es súper importante, pero no podemos nosotros comerciar con la confesión. ¿Por qué? Veamos que la confesión dice que, según el diccionario Caribe, la confesión es el reconocimiento delante de Dios de la culpa por una infracción cometida con miras a obtener el perdón. Yo me imagino que cuando cogemos el iTunes a confesarnos,
no estará Dios en la otra línea allá cuando a sus pecados. Dice que es un reconocimiento ante Dios. No tiene precio, no tiene que inscribirse, no tiene que comprar ningún aparato sofisticado, simplemente confesar sus pecados. Para Dios es muy importante nuestra confesión. Para el Señor es importantísimo nuestra confesión. ¿Saben qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hace el Señor cuando confesamos nuestros pecados. Entonces vemos que la confesión es importante. ¿Para qué? Para obtener el perdón y ser limpiado de toda maldad. Solo basta confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. Nosotros no necesitamos confesar nuestros pecados ni por la tecnología, ni por iPhone, ni por el 4G, no, a Dios. Miremos bien esto, hermanos. Es tan importante y necesario confesar nuestros pecados que la Biblia también nos enseña en Proverbios 28:13 que quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe perdón. Entonces estamos viendo que la confesión es importantísima en la vida y en la relación del cristiano con el Señor. La confesión nos ayuda a nosotros a liberarnos, nos ayuda a apartarnos del pecado y a recibir el perdón. ¿El perdón de quién? El perdón de Dios. A eso nos lleva a nosotros la confesión. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque el pecado del cual nosotros tenemos que confesar, el pecado llega a cualquier hombre o a cualquier mujer sin excepción. El pecado no busca una persona estricta, el pecado llega a cualquier persona, sea hombre o mujer, sin excepción. Sea latino, sea americano, japonés, no, a cualquier persona sin excepción. ¿Y qué pasa? Que el pecado llega de una manera muy sutil. El pecado llega a nosotros de una manera, pero increíblemente sutil, que no nos damos ni cuenta cuando caemos nosotros del pecado. ¿Saben cómo se inicia el pecado? El pecado se inicia en forma de un pensamiento. Llega el pensamiento a nuestra mente y enseguida ya. Si lo dejamos correr poco a poco, va a ser en nosotros una obsesión. Y hasta que llega a controlar la vida del hombre, haciéndolo prisionero. Ese pensamiento lo dejamos correr, se vuelve una obsesión en nosotros y nos vuelve ya prisioneros y nos lleva a actuar a los hombres de fuera de sí. Nos lleva a cometer actos vergonzosos, desagradables para los ojos de Dios. Solamente por dejar correr ese pensamiento. Así entra el pecado en la vida de los hombres de una forma sutil. Podemos ver un ejemplo de esto en la historia del rey David, que encontramos en 2 Samuel 11, del 1 al 27. 2 Samuel 11, del 27. Veamos un poco el trasfondo de esta historia. En este relato de 2 Samuel 11, del 1 al 27, vemos que a estas alturas el rey David tenía aproximadamente unos 50 años de edad. El rey David a esta altura llevaba más o menos unos 20 años ya en el trono. Ya había escrito más de un salmo. En ese momento el rey David era un líder respetado por todo su pueblo. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del rey David. Era un hombre de honor y un hombre de compasión. Es necesario que tengamos en cuenta esto y que veamos la historia de David para que entendamos nosotros, para que comprendamos en qué etapa de la vida estaba David cuando la tentación lo llevó al pecado. No estamos hablando de un perdido, no estamos hablando que David era un perdido, no estamos hablando de que estaba desenfrenado en el pecado. David tenía en ese momentico todo lo que él deseaba.
David tenía en ese momentico en su vida todo lo que él deseaba. Tenía poder, tenía buena reputación, tenía riqueza, contaba con grandes líderes a su lado, tenía un ejército poderoso, soldados fieles. Además, él poseía muchas tierras. O sea, no estamos hablando de que, bueno, ese hombre pecó porque, pobrecito, no, era un personaje. Y si leemos la historia de David, desde el capítulo 5 al capítulo 11 de 2 Samuel, vemos que todo va de victoria en victoria. Leamos la historia de David, desde el capítulo 5 en adelante vemos que era victoria tras victoria, iba a la guerra y ganaba y el Señor lo bendecía y victoria tras victoria, hasta que llegamos al capítulo 11. Entonces esto nos deja ver a nosotros que nadie está exento del pecado. Nadie está exento de que el pecado le golpee a su vida, a su puerta. Todos debemos estar alertas porque el pecado entra de una forma sutil a nuestras vidas. En el versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el momento que salen los reyes a la guerra, David, como rey, debería estar en el campo de la batalla. Era el tiempo en que David debería estar comandando a sus tropas, a sus soldados. Era el tiempo en que él tenía que estar lejos del palacio y estar al frente de su ejército defendiendo a su pueblo. Porque ese era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Pero no fue así. La Biblia nos dice que envió ¿a quién? A Joab. David envió a Joab. Y al final del versículo nos dice: pero David se quedó en Jerusalén. Hasta ahí todo parece normal, iba bien, se quería tomar un descanso en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que en ese tiempo era el tiempo de salir a la guerra, no era tiempo de quedarse, pero David se quedó en casa. El versículo dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se estaba desperezando, se acaba de levantar de su siesta, era una tarde preciosa, subió a su terraza, quería tomar aire fresco, quería respirar algo nuevo, y cuando subió a la azotea a mirar, dice la Biblia que allí estaba una hermosa mujer bañándose. Cuando la Biblia dice que era una hermosa mujer, literalmente así era, porque Betsabé era tremendamente bella. Y al mirar David, dejó entrar la tentación en su mente. David, solamente con la mirada, ya dejó entrar tentación en su corazón. Inmediatamente comenzó a andar en su mente el plan y la película. Y después de ahí, ya no había forma de parar el fuego interior que tenía David. Simplemente una mirada, un pensamiento, echó a andar su película y ya no había quien lo controlara. Ya el fuego que estaba interior, ya no había quien lo controlara. ¿Qué pasó? El rey David se dejó llevar por la tentación. Ahora ya quien gobernaba su vida no era Dios. Quien gobernaba su vida y sus pensamientos eran sus instintos, sus impulsos, sus pasiones y su carne. El pecado neutralizó, invalidó lo que gobernaba la vida de David y lo empezó a gobernar sus instintos, sus impulsos, sus pasiones y su carne. ¿Qué pasó después? Vemos el versículo 3. Dice que envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Pero el rey David estaba tan entregado a la tentación que él solamente escuchó Betsabé, hija de Elián, y el resto no le entró a escuchar. Solo escuchó lo que le convenía. Escuchó hasta cuando dice que era... la hija de Elián.
pero no escuchó que decía que era la mujer de Urías Eteo. Miremos hasta dónde llega a neutralizar el pecado al ser humano. Los mensajeros del rey claramente le dijeron al rey: esta mujer está casada, esta mujer tiene esposo, esta mujer tiene una familia. Porque le dijeron: es la mujer de Urías Eteo. Y Urías Eteo era conocido por el rey David. Urías Eteo era un guerrero, un soldado del rey David. Los mensajeros le dijeron: ni se te ocurra poner los ojos ahí. Esta mujer tiene familia, es casada, ni se te ocurra ponerlo ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando el rey David envió a preguntar quién era esa mujer, simplemente el rey David lo hizo por formalismo, porque el rey David ya había decidido en su mente lo que deseaba hacer en su corazón con ella. Ya el pecado había invadido su mente, ya él tenía una película formada, ya no le importaba ni deseaba escuchar más, ya él sabía en su mente lo que deseaba hacer en su corazón. Increíblemente el pecado avanza así en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos invalida. Versículo 4 dice: y envió David a sus mensajeros y la tomó, vino a él y durmió con ella. Luego él se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Acá hay una paradoja, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es de sutil el pecado? Comenzó simplemente con una mirada, una tentación. Le siguió el deseo de la mente y terminó con el pecado consumado. Ahí es donde debemos nosotros de tener cuidado, porque el pecado es sutil. El pecado tomó control del rey David en total. ¿Se imaginan qué irónico? Mientras que los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. Increíble, los ejércitos estaban derrotando en ese momentico a los amonitas, pero David estaba siendo derrotado por el pecado, ¿no? Dice el versículo 5: y concibió a la mujer y envió a hacer saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué pasó? David pensó: lo que yo hice nadie lo va a descubrir. David pensó en su razonamiento. Él creía que todo lo que había hecho había pasado desapercibido. Él creía que nadie se había dado cuenta, porque estaba seguro que había tomado sus precauciones para que nadie supiera, para que pasara desapercibido. Pero el razonamiento de David nos lleva a reflexionar que es el mismo razonamiento que nosotros tenemos como humanos. El ser humano que está en pecado simplemente cree que puede hacer las cosas sin que Dios lo esté viendo. Y nos damos cuenta que el pecado tarde o temprano se va a asomar, va a salir a flote en nuestra vida. David pensó: con el poder que tengo, hice todo bien hecho, qué bueno la pasé y no me di cuenta, nadie se va a dar cuenta. Eso pensamos nosotros. Estamos en el pecado, estamos pecando, pero queremos que la gente nos vea bien, ocultamos nuestro pecado, sin darnos cuenta que no hay lugar donde escondernos, que los ojos de Jehová no te estén mirando. Hermanos, y algo seguro es que tu pecado, tarde o temprano, va a salir a relucir. Tarde o temprano. Entonces, como humanos, no podemos decir que estamos exentos de pecar, porque todos estamos abiertos, todos tenemos la tentación y el pecado en nuestra mano. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, como humanos no podemos decir yo no voy a pecar, pero como humanos, pero como pecadores sí podemos tomar dos decisiones. Como humanos, como pecadores, tú puedes tomar dos decisiones. La primera es confesar tu pecado, y esta acción nos va a llevar a sanar, a liberar y a apartarnos del pecado.
nos va a llevar a obtener el perdón. La segunda es ocultar el pecado. Ocultamos el pecado y tomamos la decisión de permanecer esclavos y de ahondar más y más y más en el pecado. Entonces, en nosotros está, o confesamos o ocultamos. Si confieso mi pecado, voy a ser sano, voy a ser libre, voy a estar liberado y voy a alcanzar el perdón de Dios. Pero si oculto mi pecado, voy a permanecer esclavo, voy a ser siempre prisionero de lo mismo. ¿Y qué pasa? Que cada día tengo que ahondar más y más y más en el pecado, porque esa mentira me lleva a otra más grande, a otra más grande, a otra más grande, hasta que se me hace una bola tan grande que no puedo yo aguantarla. Entonces David, lejos de saber que entre cielo y tierra no había nada oculto, él prosiguió con su pecado hasta el punto. A este punto donde estamos llegando es que yo quería llegar, hermanos. El rey David en este momento tuvo dos opciones. El rey David tuvo la opción de confesar su pecado o de encubrir su pecado. ¿Y qué pasó? David optó por lo que optan la mayoría de las personas. David optó ¿por qué? Por la opción que parece más fácil. ¿Cuál? Encubrir nuestro pecado. Para el ser humano es más fácil encubrir el pecado que confesar el pecado. Es mejor vivir en el pecado que vivir libre de pecado. Hermanos, David restauraría su integridad con una rápida y sincera confesión. Donde David hubiera confesado, había restaurado su integridad. Pero David decidió mejor restaurar la reputación delante de la gente a través de encubrir su pecado. Y eso no funciona ante los ojos de Dios. Eso no funciona ante los ojos de Dios. Acordémonos lo que dice Proverbios 28:13, que quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibirá perdón. Nosotros no podemos seguir ocultando nuestro pecado. La palabra de Dios nos exhorta a que confesemos nuestro pecado. Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos tener un proceso para obtener nuestro pecado, un proceso muy sencillo. ¿Cuál proceso? Primero debemos de reconocer el pecado, el primer paso. Segundo, debemos de confesar el pecado. Y tercero, debemos de apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para obtener el perdón. Es sencillo. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado y obtendrás el perdón. Yo quiero que veamos la confesión del rey David en el Salmo 32:5. Dice el rey David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Entonces vemos que es una decisión. ¿Por qué? Porque declara el pecado. Y es un reconocimiento, ¿cuál? De confesar el pecado. Es una decisión, te declaré, y un reconocimiento, confesaré el pecado. Es un requisito para nosotros obtener el perdón de Dios, hermanos. Ya que Dios es el único que puede expiar o quitar el pecado y la culpabilidad. No hay iPhone, no hay líneas directas, no. Es tú y Dios, sin intermediarios. Amados hermanos, después de que nosotros reconocemos nuestro pecado y lo confesamos, sucede algo increíble. Sucede en nuestra vida algo increíble. ¿Por qué? Porque la confesión del pecado trae un arrepentimiento. Cuando tú confiesas el pecado, trae arrepentimiento, trae sanidad y el perdón llega a tu vida.
Pero ¿qué pasa? Tiene que ser un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento verdadero no es solamente llorar por el dolor de haberse equivocado y haber pecado. El arrepentimiento verdadero no es solamente confesar y reconocer la falta. El arrepentimiento verdadero, además de buscar el perdón, busca el cambio. ¿Y qué pasa? Que nos conduce a nosotros a dejar aquello que nos ha llevado a pecar. ¿Para qué? Para vivir una vida de forma recta, según los estatutos de Dios. No solamente confesar, reconocer y arrepentirse, ay, me arrepiento por mi culpa, y volver otra vez a mí. No, es un arrepentimiento de corazón, del cual está buscando tú el perdón, y ese perdón te lleva a ti a separarte del pecado, a apartarte del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida así como el Señor desea que nosotros vivamos, una vida una vida en santidad, como el Señor desea que nosotros llevemos, hermano. Entonces, vemos que si David hubiera confesado su pecado, habría sido más fácil. Se había evitado tantas cosas que pasó el rey David. Si David hubiera confesado su falta, su pecado no habría llegado tan lejos. Su pecado no habría llegado tan lejos. Acordemos que David tuvo que seguir mintiendo. Después de ahí, David tuvo que seguir mintiendo. ¿Ante quién? Ante Dios, ante Urías y ante todo su pueblo. Primeramente ante Dios, porque Dios sabía, Dios conocía el corazón de David, así como conoce tu corazón y conoce mi corazón. Tuvo que seguir mintiendo ante el pobre Urías, al cual le ha puesto los cuernos, y tuvo que seguir mintiendo ante todo el pueblo. Entonces David pensó escoger el camino más corto. Dijo, no, yo oculto este pecado y por aquí es el camino más corto y más fácil. Pero lejos de saber el rey David que lo llevaría a otra mentira. Esto llevó a David a ser hipócrita ante Urías. En el versículo 13 vemos que David convidó a Urías a comer y a beber. ¿Se imaginan ustedes engañando a alguien, pero sentarlo a la mesa e invitarlo a comer y beber? David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. David tenía en su mente, estaba maquinando lo que seguiría, lo que tendría que hacer Urías para tapar su pecado. Pero su plan y su mentira no acaban ahí, hermanos. David tuvo que acudir ¿a qué? A eliminar a Urías. Aparte de que David estaba siendo hipócrita, compartiendo la mesa con Urías, ya su mente, ese plan le falló. Él tuvo que seguir adelante y pensó en qué, en eliminar a Urías. Versículo 14 y 15. A la mañana siguiente escribió a David una carta a Joab, la cual envió por la mano de Urías. Ella decía, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera. Ese pecado que inició con una mirada ya lo estaba llevando a él a ser asesino. Ese pecado tomó la mente, el corazón, la voluntad y toda la vida del rey David. Lo estaba llevando a que llevaran al pobre Urías al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que sea muerto, para que fuera herido y fuera muerto. Entonces, la falta de confesar su pecado lo llevó muy lejos. Para David había sido más fácil reconocer su pecado, confesarlo, apartarse, y había obtenido el perdón de Dios principalmente y de su pueblo. Pero él no quiso, él optó por el camino que la mayoría adoptamos, ocultar el pecado. Entonces la falta de confesar su pecado lo llevó muy lejos, inclusive lo llevó a endurecer su corazón. Veamos el versículo 24-25, dice,
Cuando vino los mensajeros a darle la razón al rey, dice, y murieron algunos de los siervos del rey, también murió tu siervo Urías, el Eteo. David respondió al mensajero que traía la razón y le dijo, así irás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, esfuérzate, ataca con toda la ciudad hasta que rindas y te alientes. Endureció con su corazón, le dijo, no tengas pesar por esto. Se murió Urías, que se muera. Nos damos cuenta cómo el pecado invade nuestra mente, cómo invade nuestro corazón, y el Señor en su infinita misericordia, Él nos da una opción muy fácil, confesar nuestros pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Después de esto, el rey David quiso mediar su falta. Dijo, no, yo la embarré, vamos a arreglarla. Dice el versículo 27, pasado el luto, envió a David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo. Pero, ¿qué dice al final del versículo? Dice, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquella mirada, simple mirada que hizo David, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Conclusión, ¿a quién debemos confesar nuestros pecados? ¿A Dios? Nosotros debemos de entender que esta semana que se acerca es una semana de espiritualidad, aunque debe ser de espiritualidad toda nuestra vida, todos nuestros días. Pero esta semana de espiritualidad debemos de entender que ese que murió en el madero, ese que entregó su vida, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, no lo hizo por hacerlo. Eso que hizo el Señor de entregar a su Hijo para limpiar de pecado, tiene que tener un precio en nuestra vida. Nosotros no podemos seguir andando por el mundo como si ese acontecimiento no hubiera sucedido. Eso tiene que en nuestro corazón marcar una cicatriz, que el Señor entregó su unigénito Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados. ¿Qué tienes que hacer tú simplemente? No estás exento de pecar. Todos tenemos el pecado en la puerta de nuestro corazón. Pero tenemos la obligación de tomar la opción que dice en la Biblia, confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hermanos, esta semana que comienza hoy, yo invito a la iglesia y me exhorto mismo, para que empecemos a buscar una santidad, la santidad que el Señor está demandando. No simplemente que vivamos la vida como cristianos, no, demos una milla extra. Entendamos cuál es la voluntad de Dios, entendamos qué es lo que quiere Dios para nuestra vida y coloquemos en práctica los mecanismos que Él ha puesto. ¿Para qué? Para darnos la salvación, para limpiar de toda maldad. Que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no quede volando, sino que ese hecho, ese acontecimiento que hizo en la cruz del Calvario sirva para bien en nuestra vida, hermanos. No nos olvidemos que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es el fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. No busques la tecnología, no busques la comodidad, busca a Dios en tu vida. Busca al Señor en tu vida. Busca a aquel que va a perdonar tus pecados. Busca a aquel que te va a limpiar de toda maldad. Es hora que nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, entendamos una vez más que no podemos seguir ocultando nuestros pecados. Si queremos que Dios obre en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, es hora de desenmascarar
los pecados y colocarlos en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, nos exhorta, nos levanta, Señor. Tu palabra, Dios de los cielos, Señor, nos redarguye, Señor. Dios, en esta tarde, Señor, queremos presentar nuestros corazones ante ti, Señor. Padre, que seas tú, Señor, perdonando nuestros pecados, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea revelando, Señor, los pecados que aún tenemos ocultos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, Señor, servirte, Señor, de una manera, Señor, con excelencia, Señor. Queremos, Señor, llegar a ti, Señor, a buscarte, Señor, de corazón, Padre. A buscarte con un arrepentimiento sincero, Dios de los cielos, Señor. Padre, sobre todo, danos la fortaleza, Señor, la sabiduría, Señor, de reconocer nuestros pecados, de confesarlos, Señor, y de apartarnos de esos pecados, Señor. Dios, yo declaro, Señor, que tu mano poderosa, Señor, rompe, Señor, toda cadena, Señor, rompe todo pecado, rompe toda atadura que esté en nuestra vida impidiendo que avancemos más, Señor. Señor, gracias por tu libertad, Señor. Gracias porque tu Hijo, Señor, derramó la sangre en ese madero, Señor, por limpiarnos a nosotros nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor de los cielos, Señor, por lo que has hecho por nosotros, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y te alabamos, Señor, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.